Bueno, como vamos a realizar un PCB, lo primero que tenemos que tener es nuestro diseño del circuito que vamos a realizar. Ya, en este caso de aquí, voy a realizar un pequeño circuito que no está complicado, que yo lo tengo diseñado en Proteus. Ya, lo tengo ya diseñado aquí en Proteus 8 para diseñar circuitos. Claro que esto de aquí depende de cada quien. Cada quien lo puede diseñar en el programa que desee o en el programa que esté más acorde a su nivel o a su gusto. Entonces, en este caso de aquí yo utilicé Proteus. ¿Por qué utilicé Proteus? Porque me gusta la facilidad de colocar por mi propia cuenta los puntos y las uniones. Puedo colocar puntos de cualquier tamaño, dependiendo de la conveniencia, y no debo regirme a poner elementos. Por ejemplo, aquí hay otra opción en la que puedo poner los elementos propiamente y me va a salir directamente los puntos para las soldaduras. Pero a mí me gusta realizarlo según mi conveniencia, según el tamaño y eso. Por ejemplo, puedo utilizar también líneas, puedo escoger el grosor de la línea, entre más fina, más pequeña y así. ¿Ya? Bueno, en este caso de aquí, yo ya tengo diseñado mi circuito, el que voy a realizar. Entonces yo ya lo exporté a PDF. Ya vamos a ver el PDF. Bueno, aquí ya pueden observar el diseño ya. En este caso aquí, si ven, hice 4 diseños, pero porque próximamente empiezo a hacer más de estos circuitos. Entonces por eso tengo 4 diseños, pero depende de cada quien. Aunque sí les recomiendo hacer por lo menos 2 diseños porque muchas veces al momento ya de realizar el PCB nos suele suceder algo o alguna falla, entonces podemos tener uno de reemplazo, ya uno de respaldo para poder realizar el circuito. Porque puede que se nos dañe la acá o no nos salga en la placa, entonces tenemos uno de respaldo. ¿Ya? Aquí ya tengo el diseño ya hecho en, perdón, exportado a PDF. ¿Ya? Y este es el que voy a imprimir. Ya, mucho ojo. Esto de aquí debo imprimirlo en papel, puede ser en papel termotransferible, que es el que muchos recomiendan, o si no, imprimirlo en papel fotográfico. Ya le voy a mostrar cómo lo hice. Yo lo imprimí en papel fotográfico, porque la verdad, después de tantos circuitos que he hecho, he llegado a la conclusión de que es casi lo mismo hacerlo en papel termotransferible que en papel fotográfico. ¿Ya? A excepción de ciertas pequeñas diferencias, es casi lo mismo. Entonces lo que vamos a hacer aquí es, yo lo imprimí en papel fotográfico. Y debe ser impreso en una impresora láser. No puede ser impreso en una impresora normal, debe ser impreso en una impresora láser. Porque la impresora láser tiene un sistema de toners que no es tinta, es un polvo, entonces eso es lo que se va a adherir a nuestra placa, a la placa de cobre. Y entonces por eso debe ser impreso en láser, no en tinta normal. Aquí ya tenemos el circuito ya impreso en papel fotográfico. Ya miren, es papel fotográfico en una impresora láser. Claro, no fue impreso, fue en realidad una copia láser porque es más complicado conseguir una impresión a láser. Entonces lo que hice fue imprimirlo en papel normal. Y aquí están los diseños que imprimí. Y, y sacarle una copia en papel fotográfico en una impresora láser. Ya, y este ya es el resultado ya a láser. Como pueden observar, ya está recortado. Y lo que vamos a hacer ya es la técnica para hacer el PCB. También necesitamos, claro, una baquelita sin perforar. Esta de aquí es una baquelita virgen sin perforar. Ya está recortada justo al tamaño del circuito, ya como pueden observar aquí. ¿Ya? Entonces ya vamos a explicar cómo realizar el PCB con el método del planchado. Antes de realizar el planchado debemos lijar la placa de cobre, porque esta viene con daños, ciertos daños o aquí como pueden ver ciertas falencias. Entonces al lijar lo que hacemos es quitar todo eso ahí
y que la placa quede completamente brillosa, porque aquí, como lo ven, brilla pero no es suficiente, entonces debe quedar bien brillosa. Entonces debemos lijar, claro, utilizando una lija muy fina como esta de aquí, o si no puede ser con un estropajo o lustre. Después de haberla lijado ya completamente, debe quedarnos de una forma muy pero muy brillosa, como pueden ver aquí. Pero aún no terminamos ahí. Debemos limpiarla utilizando alcohol o acetona, ya, para eliminar la grasa que puede tener la placa. En el caso de aquí, utilizaría alcohol. Después de hacer esto de aquí, ustedes ya no pueden topar la parte de cobre con los dedos, ya, porque pueden dejar marcas y eso impediría que se adhiera el tóner. Lo siguiente que debemos hacer es ya colocar el circuito impreso encima de la placa de cobre, ya. Lo cual debe ser de manera, verdad, que la tinta vaya sobre el cobre, así, ya. Y lo unimos utilizando cinta adhesiva, puede ser, pero debe ser cinta de papel o si no un papel adhesivo. En este caso utilizaría un papel adhesivo, ya que no tiene demasiado pegamento, que lo que quiero es que no tenga demasiado pegamento, porque me puede quedar el pegamento en la parte de acá atrás, y por el efecto del calor va a quedar, puede quedar manchado de pegamento. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar este papel adhesivo que no tiene demasiado pegamento, solo es como para sujetar el, la impresión a la placa, nada más. Ya. Una vez que tengamos lo de ahí, ya podemos realizar el planchado. Ya. Para el planchado lo que debemos hacer es planchar por aproximadamente 10 minutos o un poco menos, pero no menos de 5 minutos. Planchar la hoja así tal y como está encima de la placa, ya. Lo importante aquí no es tanto el calor, sino hacer presión sobre las zonas. Ya, no me sirve nada poner la plancha así, tener la plancha solo sobre la placa, sin nada. Eso no me sirve. Lo que me sirve es hacer presión sobre todas las zonas que quiero que se adhieran. Si ustedes ven que su papel no se une al cobre, quiere decir que no están planchando correctamente, porque debe quedar pegado al cobre. ¿Ya? Y seguimos planchando por 10 minutos aproximadamente. Ya el papel se me ha pegado a la placa, entonces ya no es necesario utilizar los adhesivos. Una vez terminado ya el planchado y con la placa aún caliente, ¿qué debemos hacer? Debemos sumergirla en un recipiente con agua. Ya. Debemos sumergirla y esperar a que se humedezca el papel. Ya. Una vez hecho eso, nos quedará algo así. Donde ya no podemos ver las líneas, ya podemos ver las líneas de, de la tinta, ¿verdad? Ya. Lo que debemos hacer es con mucho cuidado y con la yema de los dedos seguir quitando el papel sobrante, ya. Todo este papel aquí, porque solo nos deben quedar las líneas negras, nada más. Bordes es lo de menos, así que si no les quedan los bordes, no se preocupen, ya. Otra cosa muy importante es que qué pasa si no les llega a quedar esto completamente el circuito que ustedes querían, si tiene fallas o le faltan algunas partes. Lo que deben hacer es con la lija volver a lijar todo, eliminar todo lo que tienen las líneas, y como tienen de reemplazo una copia más de esto de aquí, de la impresión, entonces volver a hacer el proceso de planchado. Ya, eso les tocaría hacer si que no les llega a salir una parte del circuito. Lo que también se puede hacer es si por ejemplo me llega a faltar una esquina, como una esquina sencilla, por ejemplo la de aquí, esta esquina de aquí, lo que pueden hacer es sacar esta parte de aquí y pegar aquí la copia solo de la esquina que les faltaría, solo de la parte que les faltaría, el pedazo nada más. Ya, y eso plancharlo y volver a que se pegue y volver a mojarlo y retirar el papel, ya en ese caso de ahí. Si que nos queda alguna parte muy complicada de sacar con la yema de los dedos,
podemos utilizar una herramienta, alguna punta o algo así y ir quitando. Por ejemplo, esta parte aquí tengo papel, ya que no necesito tener papel ahí, porque después cuando ya utilice el ácido que voy a utilizar, toda esta parte me quedaría negra, me quedaría de cobre. Entonces esto de aquí puedo irlo quitando con una punta o con ayuda de alguna herramienta, ya ir quitando esas partes de ahí, porque lo único que debe quedarme son las líneas negras, nada más. Como ven, ya está completamente solo con las líneas negras. He quitado la mayor parte de los bordes porque la verdad es que no me sirven más que para una referencia. Entonces ya he quitado la mayor parte de los bordes y me queda lo siguiente. Ya tengo mi circuito ya, ya listo para ser introducido en el ácido. Ya, aquí ya les voy a explicar qué ácido utilizar y cómo hacerlo. Lo que tengo aquí es ácido nítrico. Bueno, ya está, la mitad es ácido nítrico y la mitad es agua. Ya. En este caso yo voy a utilizar ácido nítrico porque es el que más se me facilita al momento de realizar los PCBs. Entonces voy a usar ácido nítrico. Ya, ya. Lo que voy a hacer es sumergir la placa de cobre en el ácido. Y mientras ocurre el proceso les voy explicando qué ácidos pueden usar y cuáles no. A ver, pueden utilizar ácido férrico o ácido nítrico. En este caso de aquí es ácido nítrico. Eh, el problema del ácido nítrico es que es un poco más complicado de conseguir y de manipular, ¿ya? A mí me gusta el ácido nítrico porque me, me realiza el circuito mucho más rápido. Y en cambio el ácido férrico tarda un poco más. Pero como las personas que tal vez vean este video recién empiezan a hacer PCBs, lo ideal sería trabajar con ácido férrico, no con ácido nítrico. ¿Y cómo utilizarlo? Pues normalmente este ácido debe estar rebajado con agua. Entonces, al momento de realizar su mezcla para quemar el circuito, debe ser la mitad de ácido y la mitad de agua, que es por lo general lo más ideal. Ya en este caso de aquí ya se está empezando a eliminar las partes de cobre. Solo lo que tiene líneas negras me va a quedar con cobre, porque el ácido no come las líneas negras del tóner, solo se come las partes de cobre que no están protegidas, ¿ya? Como pueden observar, ya el ácido empieza a hacer efecto sobre la placa, ¿ya? El color azul quiere decir que es el cobre que está saliendo de la placa. Ya, a ver, la diferencia el ácido férrico y nítrico también son el color. El ácido férrico es de un color café bien oscuro, casi que negro. Entonces el ácido férrico es un poco más complicado de observar cómo se empieza a quemar el circuito. En cambio el ácido nítrico es mucho más fácil de observar, como podemos ver aquí. Y ya todo el circuito está blanco. Ya toda esa parte ya ha sido eliminada de cobre. Una vez que se ha quemado completamente el circuito, debemos pasarlo inmediatamente a un recipiente con agua para eliminar el ácido que tiene la placa. Realizar esto con mucho cuidado de no topar el ácido con las manos, ¿sí? Como pueden observar aquí, ya está la placa completamente sin cobre, solo en las líneas negras. Ya. Como pueden observar, después de haber lavado bien la placa, este es el resultado que me queda, ¿ya? Solo las líneas negras sobre la placa. Pero ¿cómo hago para que me queden las líneas de cobre? Lo que debo hacer es volver a utilizar la lija, ¿ya? Y empezar a lijar todas las líneas negras, de tal manera que me quede solo el cobre. Pueden observar cómo me van quedando las líneas de cobre, ¿sí? Debemos hacer esto de aquí para toda la placa, irla lijando y a la vez irla limpiando con alcohol o con acetona para eliminar los restos de tinta.
Y listo. Después de haber realizado ese proceso, ya nos quedará nuestra placa impresa, nuestro PCB totalmente casero, listo para perforar y para soldar los componentes electrónicos que tendremos que utilizar aquí. Y este ha sido el video. Espero le den like y se suscriban.